¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, yo sigo acá arriba del tanque, ya terminé de instalar el flotante, ahora estoy controlando que todo esté bien, que corte bien, dado que bueno, está bastante desprolijo el sistema que dejaron, así que bueno, lo estoy controlando. En este momento estaba un poco pasado de carga, dado que bueno, estaba rebalsando, así que ya le pedí a los dueños que por favor abran las canillas como para que descargue un poco y poder controlar el corte y la altura de corte. Así que bueno, ahí se los muestro. Quiero que vean que también es una altura considerable en la que estoy trabajando, como para que tengan idea cuando agarren este tipo de trabajos, que hay que tener en cuenta un par de detalles de seguridad. Bueno, ahí está el flotante de bronce instalado. Estoy esperando que termine de bajar al nivel de corte, dado que estaba rebalsando. Así que bueno, ahora cuando ya el flotante quede colgando, va a empezar a entrar agua. Hicieron un sistema bastante rudimentario, una llave de paso acá arriba, mezclaron materiales de fusión con polipropileno. Este era un caño viejo que traía agua seguramente, y bueno, lo anularon y hicieron este segmento nuevo, galvanizado. Miren cómo se tapa, aprovechen a ver ese detalle porque ven, se tapa a cero y no pasa una gota de agua. Bueno, la altura que estamos trabajando, digo estamos, mis herramientas y yo, porque yo trabajo solo, es alto. Hay que tener en cuenta siempre eso, trabajar con cuidado, protegido, siempre si tienen una línea de vida, asegúrense. Así que bueno, nada, damos por terminado este trabajo. Previamente voy a controlar un poquito un par de cosas, pero en esencia está listo. Ahí tenemos la boya y nada, está, si yo lo bajo, estaría entrando agua. Así que bueno, gente, gracias por el aguante, gracias por el apoyo. Si les gustó el video, síganme, suscríbanse. Nos vemos.